Bien, seguimos adelante con este programa y hay que repetirlo de nuevo las veces que sea necesario. Entre los judíos hay dos opiniones respecto a la legitimidad del actual Estado de Israel. Los judíos practicantes por religión que dicen que el Estado de Israel es laico, incluso ateo lo dicen, y que la consecuencia del pecado del Israel histórico fue la expulsión de esa tierra santa, de esa tierra prometida, de esa tierra apartada, y que aún ese pecado no ha sido expiado, dicen ellos, y por lo tanto no tienen la bendición de Dios para estar allí, ocupando la tierra prometida. La otra facción, la sionista, asegura que independientemente del tema religioso, los israelitas tienen el derecho legítimo milenario de ocupar las tierras que les pertenecieron durante miles y miles de años y de las cuales fueron expulsados la última vez por el Imperio Romano, vagando desde entonces de nación en nación, siendo expulsados, perseguidos, masacrados en todos los lugares donde han habitado, donde ha habitado el pueblo de Israel. Esto es innegable. Por ello, dicen, tienen el derecho de recuperar sus tierras ancestrales, que a muchos les gusta esa palabra, y están dispuestos a morir por ese derecho. Como les he dicho en videos pasados, ambas posiciones tienen su verdad. Ambas posiciones merecen ser analizadas para entender lo que sucede actualmente en Israel. Con el reciente ataque incluso de Irán, todo esto adquiere una relevancia que es vital conocer para entender por qué nos afecta de una u otra manera. Entonces, si bien es cierto que Israel fue expulsado de la tierra que Dios les dio debido a sus pecados de idolatría y a la degeneración sexual, etc., también es cierto que el Creador sigue manteniendo vigente la promesa dada a Abraham. Esto aparece en las Escrituras. Tan cierto es eso que incluso morando en los dominios de Jerjes, tal vez el imperio más grande conocido hasta ahora, compitiendo con el de Roma, por supuesto, los judíos caídos en pecado y desechados por Dios estuvieron a punto de ser exterminados. Amán, el segundo hombre más poderoso después de Jerjes en ese momento, descendiente de Amalek, eso lo hemos mencionado mucho en estos videos y en las cuentas de Twitter. Este Amán urdió una conspiración para exterminar totalmente al pueblo hebreo de la faz de la tierra. Siglos atrás, Dios había ordenado una y otra vez que Israel debería exterminar totalmente a los amalecitas, descendientes de Canaán, el nieto pedófilo y violador de Noé, que poblaban la tierra que Dios había separado, había santificado para los descendientes de Abraham. Los cananeos habían llenado toda esa región de podredumbre sexual, de pedofilia, de esclavitud sexual, sodomía, etc. Y los amalecitas, parte de ese pueblo, fueron los que acosaron a Israel en su huida de Egipto, atacándolos a traición por la retaguardia, asesinando mujeres, niños, ancianos, enfermos, que no contaban en ese momento con la protección de Israel, que estaban fuera, cuando los hombres estaban fuera del campamento. Los amalecitas son esos terroristas cobardes y despiadados de esa época y son los antepasados de los de hoy en día, de los palestinos, que utilizan las mismas tácticas de sus antepasados. Van, se cuelan a lugares donde no hay soldados, sino civiles desarmados, niños, mujeres solas, o donde esté celebrando la Pascua o el Shabbat o como quieran, y masacran a quienes encuentren en su camino. Son la misma cosa. Ellos también quieren destruir a Israel, igual que sus antepasados los amalecitas. Y la ONU los aplaude. Amán, entonces, urdió su conspiración para destruir definitivamente a los odiados hebreos. Más de 150 reinos del imperio de Jerjes, 150 grandes naciones, es decir, 150 gobernantes de este imperio se unieron a esa conspiración contra Israel. Todos, absolutamente todos, odiaban a los hebreos. Aunque Dios estaba disciplinando a su pueblo, no iba a permitir el exterminio de Israel. La manera como sucedieron las cosas, como se leen en el libro de Esther, se lo recomiendo, demuestra que Dios está en control siempre y que cumple sus promesas. Aunque ha permitido que las naciones pisoteen a Israel durante toda su historia, en todas las ocasiones, y así lo vemos en las Escrituras, y así lo anuncia en su palabra, quienes ataquen a Israel aún con su permiso, no bajo sus órdenes, con su permiso,
sufrirán las consecuencias. Y así ha sido en todos los casos. Mardoqueo, estamos hablando de la época de Jerjes en el libro de Esther. Mardoqueo, primo de Esther, la nueva reina, fue el instrumento usado por Dios para salvar al pueblo de la desaparición final, sin que eso significara que ya estaban perdonados por sus terribles pecados, de ninguna manera. Lean el libro de Esther. Amán odiaba con todo su ser a los hebreos y a Mardoqueo especialmente. Había preparado una estaca de 20 metros para empalar a Mardoqueo, seguro de que Jerjes le daría su bendición para ello, pero Dios hizo que Jerjes recordara que fue precisamente Mardoqueo, el judío, quien lo salvó a él, al rey, de ser asesinado en un complot, en una conspiración. Y debido a eso, el rey Jerjes no solo elevó al judío Mardoqueo a la posición de segundo, quitándole puesto a Amán, sino que ordenó empalar a Amán en la estaca que él preparó para el judío. Igualmente, como ya mediante engaños y triquiñuelas Amán había conseguido que Jerjes firmara un decreto de exterminio de todos los israelitas de su imperio, Esther y Mardoqueo se apresuraron para emitir otro decreto, firmado también por Jerjes, que autorizaba, no desmontaba el artículo, no desmontaba el decreto anterior, pero autorizaba a los israelitas a defenderse de quien los atacara. Así se hizo. Y en cambio de ser exterminados, los hebreos mataron a más de 75,000 de sus enemigos en un solo día. De igual manera, y lo he dicho una y otra vez, la creación del Estado de Israel, si bien no fue dirigida por Dios, sino por la luciferina Organización de las Naciones Unidas, y la prueba es que luego de aprobar la creación del Estado de Israel, la ONU ayudó a desatar el ataque de las naciones árabes a los pocos días del decreto sobre esta nación recién creada de Israel. Y desde entonces la misma ONU, que propició la creación del Estado de Israel, no ha dejado de pasar un solo día, una sola ocasión, sin sancionar a Israel por defenderse de los modernos amalecitas, de sus vecinos terroristas, al mismo tiempo que los apoya a los terroristas y mueve a las naciones a atacar a Israel, igual que en los tiempos de Jerjes. Entonces, si bien Dios no estuvo moviendo los hilos de la ONU para la creación del Estado de Israel, no es menos cierto que usó esa acción mediante la cual pensaron exterminar definitivamente a los judíos para ir cumpliendo poco a poco la profecía del retorno de su pueblo a esa tierra prometida para hacer posible el regreso del Mesías. Es muy importante saber a quiénes se referían Pablo y Jesús como los judíos, porque muchos despistados que tienen su fe en Jesús usan un par de textos bíblicos para atacar al pueblo de Israel y aplaudir los ataques de los terroristas que quieren desaparecer a ese pueblo de la faz de la tierra. Entonces vuelve la pregunta que hicimos en el capítulo anterior. ¿Quiénes son los judíos? Esos a quienes Jesús, un judío también, trata con tanto desprecio. Siempre que Jesús se refiere a los judíos, entre comillas, no habla sobre los israelitas pertenecientes a la tribu de Judá, no, porque Jesús pertenece a la tribu de Judá, ni se refiere a los nacidos de Judea, Jesús nació allí. Un simple repaso del Evangelio de Juan nos muestra que Jesús se refiere despectivamente como judíos precisamente a la secta de los fariseos. Los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso judío. También existía una escuela de pensamiento judía asociada a los fariseos en la tierra de Canaán durante los tiempos del Segundo Templo, los tiempos del judaísmo del Segundo Templo. Entonces, luego del sitio y la destrucción del Segundo Templo en el año 68-70, hay discrepancias en el año, el movimiento fariseico evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Los fariseos siempre adujeron que en sus textos, en todos sus pergaminos y sus cosas, que su movimiento nació en el periodo de la cautividad babilónica, por allá en el 587 al 536 antes de Cristo, y otros sitúan su origen durante la dominación persa, precisamente de este Jerjes, y los consideraban sucesores de los hasideos y precursores del judaísmo rabínico. Los conflictos eran, digamos, frecuentes
Y, y muchos de esos conflictos eran de tipo cultural. Comenzaron a dividir a la población judía, la población hebrea, entre aquellos que estaban a favor de la helenización, que eran los saduceos, y aquellos que se le oponían, los fariseos. Otro conflicto era jurídico y religioso, y se debatían entre quienes enfatizaban la importancia del templo de Jerusalén con sus ritos y cultos y quienes enfatizaban la importancia de otras leyes mosaicas. Un punto de conflicto específicamente religioso tenía que ver con la interpretación, con interpretaciones diferentes de la Torá, de la ley judía, de la ley mosaica, y cómo debía aplicarse a la vida judía contemporánea de ese momento, en donde los saduceos reconocían exclusivamente a la Torá escrita y rechazaban a los libros de los profetas, los libros sapiensales, etc., y doctrinas tales como la Torá oral o la resurrección de los muertos. Los modernos rabinos, bueno, desde ese momento se ha enseñado por parte de los fariseos que hay dos tipos de revelación. Una revelación escrita, que fue la que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí, y la otra, una revelación oral, que se le entregó también a Moisés, pero que no quedó escrita. Esa serie de normas y de cosas, también lo hemos tratado en varios videos, se conoce como los takanot. Los takanot es esa ley no escrita, esa ley impuesta por las autoridades rabínicas desde ese momento, y entre las cosas que enseñan es que un hebreo, un judío, un israelí puede desobedecer la ley mosaica, la Torá, pero nunca los takanot, la ley oral que dicen que existe, y dicen que incluso dicen que se puede desobedecer la ley mosaica, pero no los takanot, y que hasta el mismo Dios, el creador del universo, tiene que estar sujeto bajo los takanot, la ley oral que pretendidamente le fue entregada a Moisés en el Sinaí. A eso fue lo que vino Jesús la primera vez, como profeta, no como hijo de Dios. Digamos que fue una misión encubierta, dicen algunos. No vino a decir a todo el mundo, yo soy el hijo de Dios, sino incluso callaba a quienes lo decían. A la única persona que se lo confiesa directamente es a la samaritana, la de la fuente de agua, la del pozo de agua. Le comenta que ella no era judía. Esa es la única que le dice que él es el hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero bueno, a los que vino a combatir Jesús no fue a los judíos de su pueblo, sino a esa parte de la secta farisaica, a la secta farisaica que pretendía imponer sus takanot al pueblo israelita, al pueblo judío, por encima, haciéndolos olvidar y menospreciar y desobedecer incluso la ley dada a Moisés. Por eso él insistió mucho: ustedes no obedecen a Moisés, es decir, ustedes tratan de imponerle al pueblo una carga que ni ustedes mismos llevan. Y se refería a eso: ponían sus takanot, bañarse las manos de tal manera, cuántas veces, antes de no sé qué, unas poco de cosas que no enseña la Torá en ninguna parte. Entonces, esa es a esos judíos es que se refiere Jesucristo cuando habla contra los judíos, que Juan se refiere mucho a ellos, es a ellos, a los fariseos. Por eso dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque obviamente no estaban enseñando la ley mosaica, sino su propia ley, el takanot, llevando al pueblo a desconocer la ley mosaica, a no esperar a ese Mesías, a hacer lo que se les diera la gana y colocarse ellos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Esos mismos takanot, esos mismos que hacían el takanot, son quienes han hecho todo este tipo de cosas, hacer que la gente llegue a odiar al pueblo elegido, porque son el pueblo elegido de Dios. No es que sean ya privilegiados, en este aspecto sí, pero no es que estén por encima de todo el resto del mundo, pero tienen un pacto especial, lo dice el mismo Pablo en el Romanos, en el libro de Hebreos también, en la carta a los Hebreos. Es una relación especial que Dios va a cumplir, sus promesas a ese pueblo. Y los judíos, los del takanot, no han dudado en ningún momento en destruir a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo,
para imponer su propia ley y hacer olvidar la ley de Dios. Si echamos un repaso a la historia, nos damos cuenta de que muchos de estos fariseos, de estas sectas judías, han llevado la destrucción a su mismo pueblo y han obrado en contra de su misma sangre. Han obrado en contra de ellos. Esos son los judíos a los que se refiere Jesús. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las sectas en las que se divide el judaísmo. Qué duro es perder un familiar y saber que no lo veremos nuevamente. No volver a escuchar su voz, no volver a abrazarlo. Pero adicionalmente a esto, qué duro sería perderlo y no tener con qué solventar la carga financiera que acarrean los gastos funerarios. Desafortunadamente, el 70% de la población hispana no cuenta con un plan de gastos funerarios y son miles de personas que deben recurrir a préstamos que acaban con la vida financiera de nuestras familias en este país. Contáctame si quieres recibir una asesoría conforme a tu presupuesto y tu necesidad. Somos responsables de nuestras decisiones en la vida. Somos irresponsables al no pensar en el futuro de los nuestros. Para entender qué significa ser judío, también hay que referirnos a lo que dice mucha gente respecto a qué es ser judío. Judío, por ejemplo, cuando yo les digo Jesucristo era judío, los primeros cristianos eran judíos, los propagadores de la fe cristiana eran judíos. Entonces, no, ellos no eran judíos, sino que eran de Judea. Entonces, cuando les digo Jesús era de Judea, no, él nació en Galilea. Bueno, un poco de tonterías para justificar ese mote, ese odio, incluso sin razón, contra todo lo que tenga que ver con el pueblo judío. Hay que ver qué significa eso, qué es Israel. Mire, los términos hebreo, israelita, judío, han sido utilizados como sinónimos y sus equivalentes a lo largo de toda la historia. La Biblia se refiere a Abraham como un ibrí, un hebreo, que probablemente, que es lo más seguro, significa el que cruza, el que viene de la otra margen del río, de la margen oriental del río Éufrates. Israel como tal, el nombre, fue el segundo nombre de Jacob, el nieto de Abraham. Sus 12 hijos, los 12 hijos de Jacob y los descendientes de ellos fueron conocidos como los hijos de Israel, pueblo o nación israelita. Judío, como tal la palabra, se deriva de Judá, uno de los hijos de Israel, una de las cabezas, tal vez la más importante de las 12 tribus. El nombre judío se extiende a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción de la época del segundo templo, del reino septentrional, más o menos en el año 720, 722 antes de la era común, cuando las 10 tribus fueron conducidas en cautiverio. Quedaron 2 tribus en la región, que fueron Judá y la tribu de Benjamín. En la actualidad el pueblo se denomina judío, su religión judaísmo, su lenguaje hebreo y su tierra Israel. Los judíos establecidos en Europa desarrollaron en la Edad Media una lengua basada principalmente en el alemán, algo de hebreo que más tarde asimiló palabras de otros idiomas. Esa lengua tan familiar a gran cantidad de judíos de la diáspora de esas 10 tribus se llama Yiddish. Los judíos procedentes de España, que son otro combo, digámoslo así, se les llama sefarditas, y desarrollaron una lengua basada en el español y algo de hebreo. Esa lengua se llama ladino. Estos 2 grupos, digamos que son las principales diferencias o corrientes del judaísmo. Los sefardíes, que se establecieron en Sefar, que es la península que conocemos como España y Portugal, y los askenazí, que fueron los de la diáspora que corrieron y se establecieron por Europa, por Rusia, por muchos lugares del mundo.
Incluso hay dos grandes tradiciones básicas en la liturgia de las oraciones que son conocidas, las dos conocidas como la tradición Ashkenazí, que se refiere a las prácticas seguidas por los judíos oriundos de Europa Central, de Europa Oriental y Europa Occidental, y por todos los que descienden de ellos. Son dos liturgias diferentes, son muy diferentes. Y está la sefardí, que son las prácticas, o se compone de las prácticas seguidas por los judíos originarios de España y de los países de la costa del Mediterráneo, y también por sus descendientes. Digamos que algunas comunidades de Marruecos, las comunidades de Marruecos, muchos los consideran como parte de esa corriente sefardita. Entonces, digamos que, bueno, aparte de estas dos grandes líneas del judaísmo, que casi todas se definen a partir del lugar desde donde se originaron, porque se crearon muchas vertientes. Entonces, las dos principales son esas: los sefardíes o sefarditas y los askenazíes o askenazis, que dicen otros. Pero están los mizrajíes, los yemenitas y los marroquíes, que son los que les digo que tienen que ver mucho con esta línea sefardita, pero hay pequeñas diferencias. Digamos que las dos grandes vertientes pueden ser askenazíes y sefarditas, que tiene mucha importancia en el desarrollo histórico, incluso de la creación del Estado de Israel. Así, de esta manera, regresemos al tema de, por ejemplo, los askenazíes, que fue el nombre que le dieron en Alemania a los judíos. Askenazíes, un término alemán, es el nombre que recibían originalmente los judíos allí. Se usó luego en ocasiones para describir erróneamente a los judíos provenientes de Europa de modo general. Entonces lo usamos así, aunque sabemos que es erróneo, pero describía a toda la Europa central, oriental, etc. Entonces de ahí viene el origen del nombre Askenazí, que es una palabra alemana. Los yemenitas, algunos consideran que a los Teinamín, como parte de los judíos mizrahín o los judíos orientales, pues habitaban en el Yemen. Yemen significa sur remoto. Son los únicos que conservan la tradición de leer la Torá en la sinagoga en hebreo y en la traducción del arameo. Los marroquíes, la otra secta que vimos, la otra división que vimos, son judíos que vivían tradicionalmente en el Magreb berber árabe, a veces considerados sefaradín, como lo dije antes. Se establecieron allí mucho antes de la expulsión de los judíos sefarditas de España, sobre todo en Marruecos. Regresemos también al tema de los sefarditas o sefaradíes. Sefarad, como lo mencionamos, es el nombre hebreo para lo que conocemos como España y la península ibérica, España y Portugal. Sefaradí quiere decir literalmente español en el hebreo clásico, y es la palabra para designar a los hebreos, a los judíos de España y Portugal. Ellos hicieron, esta comunidad sefaradita, hicieron grandísimas contribuciones a la cultura hispánica, que es tal vez de las más importantes en nuestra América. Pero fueron expulsados por Isabel la Católica por motivos religiosos, por presión del Vaticano, eso hay que decirlo. Fueron expulsados de la península en el año de 1492. Hay muchos documentales, muchos testimonios, muchos libros que nos narran esta gran tragedia de grandes personajes, de un pueblo que logró, como lo decimos, aportar bastante a la hispanidad. Hispanidad y judaísmo sefaradí no se diferencian mucho, excepto por la religión judía, pero en cuanto a la cultura, que tanto los hispanistas de la cual tantos hispanistas, si no todos, se vanaglorian, tuvo mucho aporte, mucha contribución de la comunidad judía en la península antes de que los expulsaran en el año 1492 Isabel, los reyes católicos, por presión del Vaticano. A esos descendientes de estos judíos se les siguió llamando sefardíes, sefaraditas o sefarditas, sin importar en qué parte del mundo hayan nacido, porque hay descendientes de estos judíos tanto en nuestra América como en Turquía, como en Grecia, como en Italia, como en Marruecos, como en Egipto,
Holanda incluso, de los que emigraron también a formar parte de este pueblo que estaba buscando el nuevo mundo y que llegaron a la costa este de los Estados Unidos para ser los precursores de lo que hoy es esta gran nación. El mundo le debe mucho a esta comunidad sefaradita. Para entender qué significa ser judío, también hay que referirnos a lo que dice mucha gente respecto a qué es ser judío. Judío, por ejemplo, cuando yo les digo Jesucristo era judío, los primeros cristianos eran judíos, los propagadores de la fe cristiana eran judíos. Entonces, no, ellos no eran judíos, sino que eran de Judea. Entonces, cuando les digo Jesús era de Judea, no, él nació en Galilea. Bueno, un poco de tonterías para justificar ese mote, ese odio, incluso sin razón, contra todo lo que tenga que ver con el pueblo judío. Hay que ver qué significa eso, qué es Israel. Mire, los términos hebreo, israelita, judío, han sido utilizados como sinónimos y sus equivalentes a lo largo de toda la historia. La Biblia se refiere a Abraham como un ibrí, un hebreo, que probablemente, que es lo más seguro, significa el que cruza, el que viene de la otra margen del río, de la margen oriental del río Éufrates. Israel como tal, el nombre, fue el segundo nombre de Jacob, el nieto de Abraham. El nieto de Abraham. Sus 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, y los descendientes de ellos fueron conocidos como los hijos de Israel, o el pueblo o nación israelita. Judío, como tal la palabra, se deriva de Judá, uno de los hijos de Israel, una de las cabezas, tal vez la más importante de las 12 tribus. El nombre judío se extiende a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción de la época del segundo templo, del reino septentrional, más o menos en el año 720, 722 antes de la era común, cuando las 10 tribus fueron conducidas en cautiverio. Quedaron 2 tribus en la región, que fueron Judá y la tribu de Benjamín. En la actualidad el pueblo se denomina judío, su religión judaísmo, su lenguaje hebreo y su tierra Israel. Los judíos establecidos en Europa, que fueron expulsados durante el Imperio Romano, durante la Edad Media, desarrollaron una lengua basada principalmente en el alemán y algo de hebreo, que más tarde asimiló palabras de diversos idiomas. Esa lengua tan familiar a gran cantidad de judíos durante la diáspora se llama Yiddish. Esta división de los askenazíes o askenazis, o como quieran llamarlo, ellos tienen unas grandes diferencias y es importante conocerlas para entender por qué muchos están en contra, por qué parece que se encontraran, por qué tienen opiniones diferentes respecto al Estado de Israel. Unos lo apoyan, otros fueron de los partícipes de la fundación del comunismo, hay que decir, los grandes banqueros, que básicamente muchos de estos eran ateos. Pero entre los askenazíes están los ortodoxos, los reformistas, los conservadores y los reconstruccionistas. Dentro de estos reformistas o liberales askenazíes, fue una corriente que empezó a surgir a finales del siglo XIX, por allá por 1890, y estos que se llamaban reformistas, por lo que estaban haciendo, por lo que hicieron, trataron de variar, de reformar conforme a la cultura, conforme al mundo donde estaban viviendo, su judaísmo askenazí. Entonces quitaron casi todo lo que venía de la Torá y dejaron unas ciertas leyes morales y éticas nuevas que son liberales. Entonces son los que aceptan el homosexualismo, aceptan todo este tipo de cosas dentro de su religión. Obviamente se apartaron
muchísimo de la Torá. Tanto así que quitaron todo, prácticamente todo, estas leyes que están escritas en la Torá, las escuelas, digamos, ellos inventaron el tema de que sí podían los judíos efectivamente juntarse unos con otros, con creyentes, con no creyentes, hombres, mujeres, gays, lo que sea. No hay absolutamente ningún problema. Y un tema tan importante como el de la comida en la tradición judía, en la religión, más que la tradición judía, la shehita, que tiene una serie de normas y de cosas para saber qué alimentos debían comer y qué no debían comer, ellos la eliminaron. Entonces ellos no tuvieron ningún problema en consumir carne sacrificada de cualquier manera y empezaron por ahí. Luego siguieron las leyes, los temas económicos. Entonces por eso vemos muchos judíos ashkenazis, de ascendencia ashkenazi o ashkenazi, que están a favor de temas, por ejemplo, como el aborto. Fueron de los creadores, de los que impulsaron la pastilla anticonceptiva, todo este tipo de cosas que no parece que vinieran en realidad del pueblo escogido por Dios. Estos ashkenazis, por ejemplo, muchísimas de las oraciones, por ejemplo, que tienen los sefarditas, incluyen oraciones del regreso a Israel. No al Estado de Israel como tal, sino a la tierra prometida mediante la guía de Dios. Estos ashkenazis quitaron todas estas oraciones sobre regresar a Israel, y muchos de esos son los que impulsaron la creación del Estado de Israel, porque no necesitamos aquí a Dios para nada, vamos nosotros mismos sin necesidad de orar por ello a Dios. Entonces vamos a regresar a la tierra de Israel, sea como sea. Y no solamente dicen que no es necesario regresar a Israel, sino que pueden vivir en cualquier lado del mundo, normalmente, y acoplarse a la cultura de cualquier lado del mundo. Por eso tenemos tantos de esta familia, de esta línea ashkenazi, dirigiendo la banca en Londres, entregando a sus hermanos en los campos de concentración, como el señor Soros y como muchos otros, dirigiendo el tema del comunismo en Rusia, para establecerse allí. En realidad no les interesa ese tema, tanto el regreso a Israel como promesa, como cumplimiento de la promesa de Dios, sino puede que funcione, puede que no funcione, no importa, hay que acoplarnos y podemos regresar a Israel, compramos tierras allá, el que quiera ir que vaya, el que no. Pero es que entre el judío, digamos, sefardita, porque hablemos de las grandes corrientes, la oración de regreso a Israel es parte vital de sus oraciones diarias. Ellos piden el cumplimiento de esa promesa con la dirección de Dios. Los ashkenazis no la necesitan. Es más, ellos dicen que la Torá no tiene origen divino. Ellos son una especie de takanot que hacen sus propias leyes, y ahí viene también toda la política económica. Por eso tantos y tantos teóricos liberales, que uno los llaman liberal clásico, llámenlo como quieran, de esos liberales de origen judío, de origen ashkenazi, hablan de leyes capitalistas, hay que decirlo, y de eso le da yo la razón a muchos, que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con los principios económicos, con los principios de cómo se manejan las finanzas, con los principios de cómo se maneja la economía, tanto en una familia como en un estado, que muestran las escrituras. A ellos no les importa. A ellos les importa es lo que ellos digan. Por culpa de estos reformistas judíos ashkenazi, hay que decirlo nuevamente, es que muchos conservadores que aman la hispanidad, que aman las tradiciones, que aman todo ese tipo de cosas conservadoras, culpan a todos los judíos solamente por el hecho de ser judíos, de tener un apellido judío, de llevar algún tipo de sangre judía, de ser los grandes causantes de la humanidad y del desorden en el mundo. Por eso vemos que esos grandes cineastas de Hollywood judíos no son sefarditas, son de origen ashkenazi, que son los libertinos, los que meten el tema de extraterrestres. Vuelvo e insisto con el tema de la ideología de género, son de los grandes propulsores de la Agenda 2030. Es esa facción ashkenazi, que son los reformistas, los liberales de esa facción ashkenazi. O sea, es una cosa que no es tan complicada, pero
digamos que a causa de ello es que muchos encuentran razones para alimentar su odio enfermizo y ciego contra, contra los judíos como grupo y como pueblo escogido por Dios. Muchos también de estos askenazíes llegaron también desde Holanda, desde Dinamarca, llegaron a Estados Unidos. Dentro de estos askenazíes empezó a surgir un movimiento conservador para oponerse a los reformistas liberales. Hubo un rabino, Zacarías, del movimiento reformista, que dijo que no estaba bien que se perdiera el hebreo en las sinagogas, que se dejara toda la tradición antigua, que se abandonara toda la tradición antigua, tradicional, perdón la redundancia, y él empezó el movimiento conservador dentro de los askenazíes. El movimiento conservador es más, ahí está la paradoja, es más liberal que los ortodoxos y más tradicional que el movimiento reformista. No están acá, no están allá. Digamos que lo que conocemos como término político son como una especie de centro. Luego vienen otros movimientos, otras corrientes dentro de los mismos askenazíes, que además del conservador, del liberal, del ortodoxo, viene uno que se llaman el reconstruccionista. Bueno, es digamos básicamente lo mismo, con algunas variaciones, y vienen los ortodoxos modernos, ya no los ortodoxos, sino los ortodoxos modernos, que observan la Torá dentro de ciertas partes, pero se someten más a cosas que defienden los liberales, como vivir una vida ligada al mundo, sin quitándole esa parte de la Torá. Eso es una locura. Cuando vemos videos sobre en Jerusalén, donde hay una gente que se viste particularmente especial, esos son los jaredí, los ultraortodoxos, que ya son del extremo. Ellos hacen una separación absolutamente total entre el mundo de los goyim, de los gentiles, y el judaísmo. Ellos creen que si el judío se asocia o se familiariza en cualquier nivel con los goyim, con los gentiles, entonces se van a perder. Hay un barrio en Jerusalén donde la gente ni siquiera puede entrar si no va vestido de tal manera, si las mujeres van mostrando algo de piernas o las sacan a patadas. Y lo mismo los hombres, que no vayan vestidos acorde con lo que ellos enseñan. Ellos no van al ejército. Eso se parecen a los testigos de Jehová, porque dice que no van a defender el estado donde viven de ninguna manera. Las mujeres y los hombres caminan por lugares diferentes, como si fuera un apartheid. Se desarrolló en Lituania. Hay gorros de diferentes tamaños, usan ropa muy diferente, algunos no tienen barba, no son esos barbados que con trenzas y toda la cosa. Estudian muchísimo el Talmud, y en eso, y las tradiciones hacen que se distingan muchísimo entre los otros yehudí, como los hasídicos. Esos asuntos no nos interesan muchísimo en este momento, sino mostrar que hay unos jaredí, unos grupos, una afiliación askenazí de ultraortodoxos que ya se van al otro extremo y son los capaces de matar a alguien si no van de acuerdo con ellos. Ellos son los que dicen que el goyim, el gentil, no merece vivir, porque ellos los ultraortodoxos, los jaredí, los askenazíes de esa corriente, son los que heredan toda la tierra. Esto nos sirve para entender un poco más cómo desde los tiempos de Jesús, aunque estas corrientes fueron muy posteriores a él, pero cómo se originaron por allá, por esos lados. Flavio Josefo, un historiador judío muy seguramente fariseo, calculó la población de fariseos antes de la caída del segundo templo como alrededor de 6.000. Él afirmó que la influencia de los fariseos sobre la gente del común era tanta
que cualquier cosa que dijeran contra el rey o contra el sumo sacerdote era creída. En contraste, al parecer, con los saduceos, que eran más de la élite que constituían la clase alta. Cualquier cosa que decían los fariseos, piénsenlo, era creída como una verdad, y fueron muchas las cosas que dijeron acerca de Jesús, y por eso el pueblo, desconociendo las escrituras, participaron en la muerte del profeta, que no sabían que era el Hijo de Dios. Entonces estos fariseos que podríamos, digamos, afiliar hoy en día, no afiliarlo como compararlo con los askenazíes modernos, fueron los grandes enemigos de Jesús, así como de Juan el Bautista, que llamaban el Bautista, de Saulo de Tarso, era un fariseo de la tribu de Benjamín, y así hubo otros fariseos judíos que creyeron en Jesús. Ahí tenemos, por ejemplo, a Nicodemo, José de Arimatea, a otros. Jesús llegó a combatir esa supuesta autoridad que reclamaba la secta de los fariseos, a los que él llamó judíos, para interpretar las escrituras. En Mateo 23, 2 y 3 dice, diciendo sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, sigue diciendo Jesús, todo lo que os dijeren que guardéis, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Se refiere a los judíos, a los fariseos. Jesús está mostrando aquí que hay un tipo de autoridad, legítima o no, desde el punto de vista de Dios, de los fariseos. ¿Qué es la silla de Moisés? La cátedra de Moisés, donde se sientan los fariseos. Recordemos que ellos dicen que hay una ley oral y hay una ley escrita, y que la oral la manejan ellos. En la sinagoga de Corazín se encontró algo, arqueológicamente, que nos puede ayudar a entender este asunto. La sinagoga en Corazín es de estilo típico galileo. Las características de estas sinagogas del estilo galileo es que son de forma basílica con 3 pasillos, separados por 2 hileras de pilares, 3 entradas. La central es la más grande, bancos alrededor de las paredes internas, un pedestal que sostiene el peso de los arcos, etc. Esta sinagoga, que quedaba en Galilea, fue excavada más o menos data del siglo II, pero J. Ory, en un reporte del año 1926 no publicado, describe la sinagoga más antigua, de 200 metros al oeste de esta. Dice un edificio cuadrado de pequeñas dimensiones y columnas, bla, bla, bla. Eso no nos interesa en este momento. Ahí se encuentra la silla de Moisés, una de las que nombra Jesús, la silla de Moisés. La silla de Moisés fue encontrada en los años 20, siglo XX, de 1920, y tiene una inscripción aramea conmemorando a Judán. Jesús hace referencia a esta posición de autoridad. Dice, lo repito, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, se sientan los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay muchísimas sillas de Moisés encontradas por los arqueólogos, incluso en Grecia. Hablábamos, por ejemplo, de esas divisiones del pueblo judío. En estas sillas de Moisés se sentaba la autoridad de la sinagoga y enseñaba. Jesús dice que los fariseos son los que se sientan en esa silla de Moisés, cogen esa autoridad. La palabra griega usada para cátedra en este texto de Mateo es cátedra con K, que traduce literalmente silla. Bien. Entre los judíos hay los que se conocen como caraítas. Es muy importante. El judaísmo caraíta o caraísmo significa basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado, anterior a los que mencionamos, caracterizado por reconocer al Tanaj como la única autoridad religiosa para fines de su doctrina, de su teología. Se diferencia del judaísmo rabínico en varias cosas. La principal forma de judaísmo en el mundo en que considera la Torá oral, ya lo hemos mencionado,
codificada en el Talmud. Por eso muchos que odian a los judíos dicen, es que el Talmud, el libro sagrado, dice esto, pero ignoran que el Talmud es basado en esa tradición oral, en esa supuesta ley oral que Dios no dio. Entonces, este judaísmo rabínico dice que esa Torá oral está codificada en el Talmud y otros trabajos subsecuentes como interpretaciones autoritarias, son interpretaciones de la Torá. O sea, en este tipo de judaísmos, en el rabínico, se enseña que nadie puede interpretar las escrituras por sí mismo. La Torá, hablamos en este momento respecto al tema judío, sino que tiene que estar basada en el Talmud. Por aquello, luego les comento que la ley más importante es la de los takanot, la ley oral, por encima de la ley dada a Moisés de manera escrita. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos, los mitzvot, que fueron transmitidos a Moisés por Dios, están descritos en la Torá específicamente, sin ninguna explicación, sin detalles adicionales, a diferencia del judaísmo rabínico, que le da más importancia a las tradiciones orales. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones descritas en el Midrash o en el Talmud. Es muy importante eso para entender qué pasa en la nación de Israel hoy en día. Entonces, Jesús le está diciendo a los discípulos que no obedezcan las tradiciones de hombres instauradas como ley de Dios por esas organizaciones religiosas judías. Jesús les está diciendo a sus seguidores que esas organizaciones de judíos son hipócritas. Estos judíos son hipócritas porque enseñan cosas falsas que ni siquiera ellos mismos aplican. Y los caraítas siguen esa línea de pensamiento, no están sin creer en Jesús, no están dispuestos a seguir mandamientos de hombres. Entonces, aunque no reconozcan a Jesús como Mesías, esos rituales impuestos por hombres, como el lavado de las manos antes de las comidas, con el que los fariseos querían que Jesús y sus discípulos siguieran, muchos caraítas han aceptado a Jesús como el Mesías, gracias al trabajo de los fariseos. Ese ritual, entre varios otros, fue desafiado por Jesús muchísimas veces. Hay que leer las Escrituras. Todas esas suplantaciones de hombres de la ley de Dios se conocen, vuelvo y lo repito, tienen que grabarse eso como takanot. Ya hemos hablado muchísimo del asunto. Takanot es la tradición de los rabinos, los judíos fariseos, que pretenden imponer sus tradiciones sobre la ley de Dios, aduciendo que ese takanot es más sagrado que las mismas escrituras. Ellos dicen que las escrituras se pueden violar los mandamientos de Dios, pero nunca se puede violar el takanot, los mandamientos y la tradición de los hombres. El takanot resume los mandamientos de los rabinos supremos judíos, por encima de la ley de Dios. Estos rabinos dicen sin ninguna prueba que Dios delegó su autoridad sobre ellos. Por eso lo enseñan. Y que desobedecerlos a ellos es desobedecer a Dios mismo. Eso es una tradición que siguen incluso cristianos, los pastores que llaman apóstoles, yo no sé qué más. Dicen que desobedecer a ellos es desobedecer al mismo Dios. Eso no solamente de los judíos rabínicos. Sobre el tema de la autoridad espiritual ya hemos publicado muchísimo, varias cosas. Entonces, cuando Jesús entra en escena, el pueblo de Dios no seguía al Creador, sino a los fariseos mediante sus takanot. Por eso Jesús y Juan llaman al arrepentimiento, que significa regresar a Dios, pero ese es otro tema que vamos a ver explícitamente en el canal de enseñanzas bíblicas, que es diferente a esto. Los fariseos antiguos no desaparecieron de ninguna manera. Hoy se les conoce como estos ortodoxos que mencionamos aquí. Eso lo definen en el Talmud. Por eso pusimos las divisiones acá. Esos judíos ortodoxos están orgullosos de ser tradición de los rabinos de la época del segundo templo. De hecho, estos rabinos ortodoxos viven orgullosos de ser así. Un judío ortodoxo debe ser ordenado por un ortodoxo anterior, y este de otro, y este de otro, hasta llegar tradicionalmente a los tiempos del segundo templo. Eso significa que los judíos ortodoxos tienen una tradición genealógica
desde los fariseos que condenaron a Jesús en el primer siglo. Eso es lo que mucha gente confunde. Creo que estos judíos son los judíos que descienden de los fariseos, o sea que todos los judíos descienden de los fariseos. Hay que ahondar un poco más en este tema para entender esto del fariseísmo y hay que conocer las doctrinas fundamentales de ellos, y vamos a entender con base en eso el establecimiento del pueblo, de la nación de Israel como Estado, y por qué se han desencadenado todos estos conflictos que tienen a Israel hoy en día entre la espada y la pared. Qué duro es perder un familiar y saber que no lo veremos nuevamente. No volver a escuchar su voz, no volver a abrazarlo. Pero adicionalmente a esto, qué duro sería perderlo y no tener con qué solventar la carga financiera que acarrean los gastos funerarios. Desafortunadamente, el 70% de la población hispana no cuenta con un plan de gastos funerarios y son miles de personas que deben recurrir a préstamos que acaban con la vida financiera de nuestras familias en este país. Contáctame si quieres recibir una asesoría conforme a tu presupuesto y tu necesidad. Somos responsables de nuestras decisiones en la vida. Somos irresponsables al no pensar en el futuro de los nuestros.